educativo, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Buenos días, amigos de Globovisión, feliz martes para todos, bienvenidos a su programa AM. El primer año de vida del bebé está lleno de descubrimientos, no solo para él, sino también para sus padres. Gatea, come alimentos sólidos, comienza a hablar y a caminar, todo esto en solo 12 meses. La estimulación temprana y el ambiente en donde se desarrolla el niño es importante. ¿Sabe usted por qué? Hoy hablaremos sobre esto en nuestra etiqueta AM Bebés y nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM_por GB. En el desarrollo infantil, su seguimiento de manera regular y periódica y la detección precoz de signos de alarma que señalen alteraciones en su evolución normal tienen repercusión crucial para lograr el máximo potencial de las capacidades y habilidades de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto. Resulta fundamental que el pediatra y todo médico o profesional de la salud que atienden a los niños conozca a profundidad las características propias del neurodesarrollo en las diferentes etapas de la vida del ser humano y en sus diferentes manifestaciones, no solo motoras gruesas, que son las que a menudo suelen priorizarse en los controles de crecimiento y desarrollo, sino en otras áreas como la motora fina, sensorial, lenguaje y socioemocional. El neurodesarrollo exitoso tiene estrecha relación no solo con la genética, sino también con el ambiente de estimulación y afectividad que rodea al niño, los cuales influyen decisivamente en la mayor producción de sinapsis neuronales, lo cual implica a su vez en la mayor integración de las funciones cerebrales. Estamos de regreso en su programa AM hoy, hablando pues sobre el desarrollo del bebé durante el primer año de vida. Ya me acompaña la especialista Gisbelis Salazar, neuropediatra. Nuestras redes sociales, si usted quiere interactuar y hacerle alguna pregunta a la doctora, la etiqueta AM Bebés y programa AM en Instagram. Doctora, ¿en qué momento los padres deben acudir a un neuropediatra? Porque estamos acostumbrados siempre que durante el primer año de vida la visita al pediatra es mensual, pero ¿cuándo deben ir a un neuropediatra y por qué? Ok, buenos días, ¿cómo estás? Primero, para comenzar, el desarrollo psicomotor es las habilidades que adquiere ese niño durante la infancia para desenvolverse durante toda su vida con el medio ambiente, ¿ok? Algo muy importante que tú comentaste, esto depende de su genética, del medio ambiente, de los estímulos que tenga y que su sistema nervioso central esté sin ninguna alteración de importancia. ¿Cuándo acudir al neurólogo? Acude al neurólogo cuando el pediatra, que lleva un seguimiento de una forma regular, observa algunos signos de alarma en este desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor tiene varias áreas, el motor grueso, el motor fino, lo que es el área afectiva, el lenguaje, la parte cognitiva, y una vez que vemos que hay alguna afectación en estos hitos del desarrollo, nosotros podemos decir, vamos a solicitar una evaluación por el neurólogo porque este desarrollo psicomotor no viene acorde. Hay que recordar que el desarrollo desarrollan, es decir, aunque estos hitos tienen una secuencia, no todo. En el año estamos siempre alerta, estamos muy nerviosas, tenemos muchos niveles de ansiedad, comparamos incluso a este bebé con otro, y algunos aprenden a caminar antes, algunos gatean a los 2 meses, otros a los 5. Yo creo que lo que usted acaba de decir es muy importante porque hay que individualizar el caso. Sí, hay que individualizar y evidentemente uno evalúa al paciente de una forma individual. Entonces uno ve, el paciente, un ejemplo, tenemos un niño que tiene 5 meses y todavía no me tiene un sostén cefálico, ese es un paciente con un signo de alarma, que es importante ser evaluado por neurología. Porque aunque ya sabemos que a los 3 meses puede aparecer, hay niños que pueden a los 3 meses y medio, a los 2 meses y medio, y todo depende del ambiente, es increíble. El
es algo que tú comentabas ahorita, no solamente aprendemos, no solamente es el niño, sino también nosotros como padres aprendemos día a día, porque no todos son iguales. Entonces, sí, es importante. Este tema es sumamente importante porque siempre digo en mi consulta, si sabemos lo normal y lo sabemos identificar, cuando existe una anormalidad, nosotros más rápidamente ese paciente puede tener un diagnóstico precoz y de esta forma un tratamiento adecuado. Y eso es lo que se requiere. ¿Cuándo debe comenzar la estimulación en el bebé? Existen muchos cursos de estimulación temprana, de masaje infantil, incluso música en bebés. Y para quienes no pueden acudir pues, a estos cursos, ¿de qué forma quizás podemos estimular al bebé en casa? Ok, el bebé debe ser estimulado después de los 48 días de vida, ¿ok? Ok. Hay estudios, hay escuelas que te hablan de un mes, otras escuelas te hablan de 48 días. Hay que tomar en cuenta si el bebé fue a término o si es un bebé pretérmino, Ok. porque es importante, porque tenemos que sacarle a ese pacientico, porque muchas veces caemos en error, sobre todo en el prematuro, que puedes tener en tiempo, te vas a dar cuenta que un ejemplo tiene 2 meses, sí, tiene 2 meses de vida, pero de edad de maduración tiene menos y por eso todavía no ha alcanzado su sostén Qué cefálico. importante que las mamás Eso es de bebés sí, prematuros lo sepan. eso es importantísimo. Y cuando tú haces la estimulación, se habla, y siempre por mi experiencia, después de los 48 días de vida. Una vez que el bebé, ¿cuál es la estimulación? Depende de lo que el paciente tenga, que vamos a ir a estimular, porque vamos a estimular por área, que si su área sensorial, que si la parte auditiva, que si lo visual, cada área va a ir dependiendo de la evaluación o de la evolución que ese paciente va teniendo. Pudiéramos dividir la edad del paciente, hablamos de 12 meses de vida, pero pudiéramos dividirlos de 0 a 3 meses. Sí. Y que usted nos dijera a manera de tips qué deberían hacer en cada uno de estos periodos. Ok, tenemos que evaluar, es importante a los 3 meses la sonrisa social. Ok. Es importante si el paciente interactúa, cómo hace esa afectividad, cómo reacciona ante la luz, ante los 3, 4 meses, si el paciente a los 6 meses extiende las manos cuando tú se las ofreces. E incluso a su nombre también. Se atiende al llamado, a los sonidos, y eso es sumamente importante porque mira, el doctor Ángel Cermeño y yo llevamos un proyecto social educativo para lo que son madres y maestros, que está muy involucrado con la parte del desarrollo psicomotor. El autismo es uno de los diagnósticos que podemos hacer de una forma precoz. Antes de los 12 meses de edad ya tenemos signos de alarma. Eso es sumamente importante. De hecho, en nuestra página neuronasalaire.com.be, ahí pueden ver todos los talleres que siempre realizamos de información. Yo te felicito por haber tocado este tema porque muchas veces la gente no habla de desarrollo psicomotor y debemos conocer los primeros meses de vida de tu hijo. Para saber, un paciente que de repente tiene sostén cefálico antes de los 3 meses de edad, que puede pasar, que las mamás te dicen, no, él el primer día levantó la cabecita. Eso es sumamente importante, porque podemos estar ante un paciente con una hipertonía, un aumento del tono muscular, y ese es porque un paciente tiene a lo mejor algún trastorno y tenemos que ir evaluando. Cuando tenemos esos pacientes con una irritabilidad, ese niño que no podemos tocar, que hay una irritabilidad exagerada, que no se sonríe con nadie, que no extiende sus manitos, que no trata de buscar, que no hace ese contacto visual o ese apego, por eso la importancia de la lactancia materna. Muchas veces me preguntan como neurólogo, ¿es importante la lactancia materna? Sí, porque a través de la lactancia materna tú conoces a tu hijo, cómo él te toca, si a él le gusta el roce, el tacto, cuando él te mira los ojitos, cuando le hablas, si él busca una mirada, un contacto. Entonces, eso es sumamente importantísimo. El paciente que hace una marcha en punta, tenemos que también visualizar descartar si hay una alteración osteomuscular o este es un paciente que está muy relacionado a la marcha en punta con los trastornos generalizados del desarrollo. Eso es sumamente importante. Otra de los signos de alarma importantísimos que podemos ver es sus manitos, cómo están las manitos, tiene todavía inclusión del dedo pulgar, no abre bien las manos, ya cuando a los 4 meses, 5 meses ya él debe tener una apertura espontánea de las manos. Otra de los... El gateo. El gateo. Porque dicen que algunos bebés se saltan el gateo sí, y comienzan... y no es considerado malo, sino una variación. El gateo no es considerado, igual el tipo de gateo. Hay gateos en arrastre, hay gateo en 4 puntos, el gateo de oso. Entonces no es patológico, ¿ok? Otra de los importantes es ese contacto visual que tiene el paciente. Si falta, tenemos que
ese ojo visual. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en el desarrollo psicomotor nos fijamos de la motricidad gruesa, de la fina, pero olvidamos la parte afectiva, el lenguaje, que es sumamente importante. Ya un paciente debe balbucear a los 6 meses, cuando puede emitir palabras antes de los 12 meses de edad. Entonces, son muchos signos, y cuando tú te pones a ver en el desarrollo psicomotor, sí nos habla. Cuando nosotros vemos, mira, este niño viene con un retardo o un retraso en esta adquisición de estas habilidades, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es donde sí tenemos pediatras formados y preparados para hacer un buen diagnóstico. Evidentemente, cuando uno hace la evaluación, ya uno dirige a las terapias. ¿Cuáles son las terapias importantes? Terapias de estimulación temprana que podemos utilizar. Una de las preguntas que siempre nos dicen, doctora, la terapia el niño me lo va a conducir a que haga un TDAH. Eso es falso. No, el paciente que haga terapias de estimulación temprana no va a tener una condición obligatoria de TDAH. ¿Un niño puede estar sobreestimulado o esto no existe? Ninguna. Sí puedes tener una sobreestimulación, porque evidentemente no respetas los parámetros, no respetas el tiempo. Entonces, evidentemente, como todo, si tenemos algo en exceso, eso sí te habla de una sobreestimulación. ¿De qué forma, por lo menos en el caso del autismo, que me llamó mucho la atención y usted lo comentó, que se puede pues, diagnosticar en los primeros meses de vida, un diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia? Sí, la hace muchísimo. El diagnóstico realmente uno lo hace a los 3 años de edad. Okay. Pero lo que te quiero comentar es que ante los 12 meses de edad ya tú evalúas signos de alarma, y tenemos que estar vigilantes a eso, porque eso es un año que si no somos precavidos, si no vemos, si no somos observadores, se nos pasa. Y ese año es sumamente importante, porque muchas veces te llega el paciente a los 2 años y tú le preguntas, ¿él tuvo sonrisa social? No, doctora, él no se sonreía. Él nunca me extendió las manos. Él trataba yo lo dejaba en la cama y se quedaba completamente ahí, acostadito sin moverse. Entonces tú te preguntas, ¿le preguntaron a esa madre, tu hijo hizo rolado o no? ¿Qué es el rolado? La capacidad que ellos tienen para voltearse de un lado a otro. Entonces, todo eso te habla de que ya tú tienes un signo de alarma para evaluarlo. Y te lo digo, nosotros tenemos un proyecto social sumamente interesante, porque la idea es brindar las herramientas necesarias para que tú, como madre que de repente no estás en el área de salud, puedas hacer un diagnóstico o alarmarte. Ya tengo un signo de alarma aquí, ya mi hijo tiene esto, ¿dónde acudir? ¿Cómo acudir? Y a las maestras, porque también estamos viendo que hablamos de inclusión en las escuelas, pero no le damos las herramientas necesarias. Y eso es sumamente importante. Pudiera quizás ofrecer detalles sobre este programa social. Ya nos vamos a la pausa, pero me parece interesante las coordenadas para quienes se quieren inscribir en él. Sí, en neuronasalaire.com.be. De hecho, el 2 de agosto tenemos un taller que vamos a hablar de TDAH, pero como reto científico y humano, porque estamos viendo que hablamos de TDAH de la parte científica, pero también hay que comprender esa madre. Pasas por una negación, pasas por un enojo, tengo culpabilidad. ¿Qué hago? ¿A dónde voy a acudir para las terapias con mi hijo? Mi hijo tiene un TDAH, ¿cómo es su futuro? Todas esas preguntas nosotros tratamos de siempre hacer talleres, de poder ir respondiendo y dar esas herramientas necesarias. Gracias, doctora. En la próxima parte vamos a también responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerde nuestra etiqueta AMBebés y nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM-por GB. Ya regresamos. Estamos de regreso en su programa AM Hoy, hablando sobre el primer año de vida del bebé. Nos acompaña Gisbeli Salazar, neuropediatra. Sabemos que en los primeros meses los bebés no hablan, pero sí lloran. ¿El llanto del bebé se puede interpretar? El llanto es un lenguaje, es una forma de ellos comunicarse con nosotros, ¿ok? Pueden tener hambre, de repente frío, quieren ser consentidos. Entonces sí, el llanto es un signo, es un lenguaje. Entonces no podemos, en cierta forma, muchas veces tú escuchas, no, el niño está llorando, ignóralo. No, el niño cuando llora, está recién nacido, tú siempre tienes que prestar atención. Algo pasa porque esa es su única forma de lenguaje y de manifestarse. ¿Cuándo debería comenzar a hablar un bebé?
Ya a los 6 meses ellos te comienzan a hacer un balbuceo y ya está descrito que a los 10 meses, entre los 10 12 meses, ya ellos pueden realizar palabras, mamá, papá, agua, abu, chacha. Es una forma de ir comunicándose. Ya a los 12 años está establecido en la literatura que ya tú puedes tener una cantidad de 24 palabras y puedes hacer oraciones de dos oraciones, dame agua, quiero, pero hay bebés que no cumplen todos los hitos del desarrollo en el área del lenguaje a lo que está predeterminado. Entonces, cuando tú aumentas con la fluidez, a los 24 meses tú puedes tener un bebé que ya tenga una fluidez. Siempre les digo a los pediatras, a los padres, el lenguaje es una de las áreas del neurodesarrollo que más tenemos que vigilar, porque muchas veces pasa que tenemos niños que llegan a los 3, 4 años de edad, que no tienen un lenguaje fluido, un lenguaje claro, pero no, su tío habla así, su abuela habla así. No, ese es un paciente para ya recibir su terapia, lo que es terapia del habla, su terapia del lenguaje. ¿Cuáles son las pruebas que los médicos le deben realizar a los niños estos primeros meses? Recuerdo que a mi hija le hicieron la prueba del talón. Recuerdo también que evaluaron cuando era muy pequeñita, tendría 2 semanas, si podía escuchar. ¿Cuáles son esas pruebas importantes para los primeros meses? Nosotros, la prueba del talón te habla ya de otras enfermedades metabólicas, pero las podemos hacer las emisiones osteoacústicas, que eso nos habla de si el paciente tiene una alteración en la audición o no, los potenciales evocados, auditivos, los visuales, pero hay que individualizar el paciente. Esto va a depender si él tuvo un embarazo de alto riesgo, su madre, cómo estuvo su parto perinatal, si fue por cesárea o parto, si lloró y respiró, qué complicaciones estuvo, si estuvo hospitalizado en una terapia neonatal o no. Entonces, dependiendo de eso es que ya nosotros como neurólogos hacemos el protocolo. Hay que hacer eco cerebral, pero como te digo, va a depender del paciente. No todos los pacientes se le mandan a hacer todos los estudios. Lo ideal sería que el paciente cuando nazca sano, sin alto riesgo neurológico o no, tú les hagas las emisiones osteoacústicas para nosotros saber si hay alguna alteración auditiva o no y por lo menos hacer un diagnóstico precoz. Doctora, nosotros tenemos un video, un ejemplo de cómo debe realizarse la estimulación temprana y cómo además podemos hacerlo en casa y usted, si es posible, que nos explique a nuestros televidentes qué estamos viendo allí. Chévere. Bueno, aquí, ahí estamos viendo una bebé donde uno busca la estimulación, lo que es la parte de motricidad fina, como ella trata de agarrar, la parte visual. Ahí trabajamos también motricidad gruesa, ¿ok? Para lo que es la liberación de lo que es la flexión. Yo siempre recomiendo que el primer año de vida, más que la estimulación en casa, debe ser con personas especializadas, en centros de desarrollo especializados, en donde tú como madre tengas una orientación de lo que está haciendo ese especialista y tú puedas repetir esos ejercicios en casa y de esa forma refuerzas el tipo de ejercicio. Ahí trabajamos lo que es la parte de motricidad, la parte de flexiones, de los bracitos para la extensión. Sobre todo si el paciente, ahí estamos trabajando la parte de rolado, que ellas comiencen a voltearse de un lado para otro. Como te dije, cada paciente hay que individualizarlo y dependiendo de lo que uno le consiga, es que uno va realizando las actividades como tal. Y como estamos viendo, ahí estamos fomentando la parte de rolado, ¿ok? Que ese paciente debe tener por edad entre 3 y 4 meses. Sí, es pequeñita. Sí. Y cuando hablábamos de que es una etapa de descubrimiento, es cierto, porque uno no se imagina que esa pulguita puede lograr tantas cosas. Sí, no, y hoy en día, de hecho, por eso es importante, tenemos una campaña también, evitar las tablets o videojuegos en los bebés tan pequeñitos. Ya se ha comprobado que esto sí tiene un efecto negativo. Entonces, ¿qué es lo importante? La exploración, pocos juguetes, colocarlos, que ellos traten de explorar. Ellos siempre van a tener una fase que es mano-boca. En esa fase, cuando lo realizan, más que quitarle el objeto de que no lo lleve a la boca, es nosotros como adultos tener la prevención de que eso esté limpio para así evitar contaminaciones o alergias. Es lo importante el hablar con tu hijo, así sea pequeñito, buenos días, buenas tardes, cómo te sientes, un beso, un abrazo, ese contacto tan afectivo que hemos perdido hoy en día. Yo siempre le digo a todo el mundo, la infancia dura 12 años. Solamente 12 años. Vamos a hacérsela feliz, vamos a dar lo mejor de nosotros por los niños. Si nosotros tenemos niños felices, vamos a tener adultos que realmente van a contribuir a la sociedad. Entonces, muchas veces somos
como muy restrictivo, que no haga, que no esto, que no se ensucie. Que no se ensucie. No, tienes que dejar, porque antes cuando hablabas de desarrollo psicomotor, siempre la gente enfocaba más la motricidad gruesa, la fina y el lenguaje. Hoy en día no, y hablamos de la parte cognitiva. ¿Qué es la parte cognitiva? Cómo él se va a desarrollar en el medio ambiente. Es decir, el niño que agarra un objeto, se le cae y él trata de buscarlo. Ya cognitivamente él está resolviendo un problema. Cuando tú estás jugando con tu bebé, unos 12 meses, 11 meses, y tú ves que tú le escondes el teléfono y él trata de buscar, ese niño que se tapa la carita, ¿y dónde está? Entonces, aquí estoy. Eso es parte de lo que te habla de la parte cognitiva. Pero si usted no lo explora, si usted lo que quiere es que el niño esté durmiendo todo el día, si usted no comparte, nunca vas a entender qué es lo que está pasando con tu hijo y si realmente... Comenzamos a recibir algunas preguntas por nuestras redes sociales, doctora, ya las vamos a... ¿Es normal? Sí, él todavía está en la parte de la sedestación. La sedestación puedes alcanzarla entre los 6 y 7 meses de edad y comenzamos con una sedestación que primeramente es con apoyo, colocando posteriormente hacia los lados hasta que posteriormente libere. Que su bebé no se preocupe, que todavía está en el proceso de desarrollo psicomotor. También nos escribe Ilsa Marín, esto es en nuestro Instagram, AM/GB. Hola Beatriz, buenos días, maravilloso tema. Mi nieto tiene 2 meses y no levanta la cabeza. ¿Qué ejercicios puedo hacer para estimularlo? Ajá, él todavía está en su periodo a los 3 meses que tú alcanzas un sostén cefálico. Entonces no lo vamos a apresurar haciéndole ninguna terapia porque él todavía está dentro de ese periodo. Ahora, el bebé llega a los 3 meses y medio, 4 meses y no me tiene un sostén cefálico, ya debe acudir a terapias especializadas para alcanzar este hito del desarrollo. También nos escribe el señor Efraín Quintero. Hola, muy buen día. Mi bebé tiene 6 meses y apenas comienza a agarrar y a sujetar su biberón. Su pediatra a los 3 meses precisamente por posición de las manos. ¿Usted qué me puede decir en cuanto a lo común y a los estímulos que puedo realizar? Sería cuestión de evaluarlo, pero el paciente hay que recordar que a los 3 meses todavía tiene las manitos en puño. Ya posteriormente a los 4 o 5 meses va Él dice que tiene 6 liberando. meses. Sí, pero a los 6 meses él puede ya ir haciendo transferencia, ya debería agarrar un objeto con una mano, llevarla a la otra, explorar con sus manos, pero si ya está agarrando el biberón, no es que no llevarla a la otra, explorar con sus manos, pero si ya está agarrando el biberón, no es que el bebé tenga algo. La señora Amazona y dice, buenos días, gracias por el... Y la mamá en cierta, pero con un extraño ahorita no es considerado patológico. Que llegaron a Instagram, iba a despedir el programa, pero vamos a atender a nuestros televidentes, ya lo vamos a compartir con usted. Ariana Ramírez, hola, buenos días, mi bebé tiene 18 meses y solo dice mamá y papá, antes decía más palabras y de repente dejó de hacerlo. La pediatra dice que es consentido, ¿qué hago? No, ese paciente sí debe ser más difícil, puesto que sus piernas estaban rígidas. Esto se lo comen rígidas. Diagnosticó recientemente con leucomalacia. Ya dice varias palabras, incluso aprendió a decir su nombre. Él aún no controla pocos profesionales con este conocimiento y es muy costoso. Sí, ella es el bebé, por lo que describes rápidamente, es una consecuencia de un bebé prematuro. Okay. La leucomalacia es la lesión que ya queda posterior a la disminución de oxígeno. Bueno, otras explicaciones. Sí existen otros métodos. Lo ideal es que el paciente debe estar en terapia, lo que es la terapia ocupacional. Lo que hice con dar ese taller, ojalá puedan acudir tanto madres como maestras, porque de esta forma van a obtener las herramientas necesarias para sus hijos con TDAH. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Conversamos con la neuropediatra Gisbeli Salazar. Debemos despedir el programa por el día de hoy. Tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana. A continuación, Mujeres